Bien, mis hermanos, Dios los bendiga y gracias al Señor vamos a comenzar hoy este devocional que queremos compartir con ustedes por este canal que el Señor nos ha permitido. Por lo tanto, vamos a comenzar este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitarle que pueda abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 17 al 19. Estaremos leyendo una parte de la Sagrada Escritura. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 17 al 19. Y le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Donde se encuentra, vamos a orar al Señor por nuestras vidas en esta su palabra. Padre, eterno y poderoso, te agradecemos, Señor. Bendecimos tu nombre por este privilegio hermoso que nos permite de estar frente a su palabra. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de ser alimentados, santificados por ella. Bendiga, Señor, la vida de los que están ahí en sus hogares escuchando tu palabra. Bendiga, Señor, nuestras vidas, Padre amado, al exhortarla y hablar de ella, Señor. Por lo tanto, Dios de la gloria, hoy sea para nosotros este alimento como un alimento grato, Señor, en nuestros corazones, para nuestras vidas. Se lo imploramos por Jesús, su Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, yo primeramente agradezco al Señor este privilegio que me permite de poder compartir con ustedes esta palabra que el Señor nos va a entregar el día de hoy. Es un privilegio y una gran responsabilidad. Lo que hemos leído está relacionado con una situación, un acontecimiento posterior a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya Pedro y Juan habían sido llenos y bautizados por el Espíritu Santo. Dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 3, que Pedro y Juan subían al templo. Ellos iban al templo a orar al Señor. Ellos iban subiendo al templo cuando en el camino se encuentran con un hombre cojo. Dice la Escritura que era un cojo de nacimiento. Este hombre, estando en esta condición, mira a Pedro, mira a Juan y les pide una limosna. Y a diferencia de muchos que dicen ser apóstoles hoy, Pedro y Juan le responden algo que estaría fuera de la respuesta que hoy día algunos de los hombres podrían decir, hombres que dicen ser de Dios. Pedro y Juan le dice, no tengo plata y no tengo oro, pero sin embargo, dice Pedro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Nosotros vemos en la Escritura que el hombre inmediatamente, introspectivamente se levanta y saltando entra con ellos, alabando y glorificando a Dios. El pueblo que estaba ahí, en el templo, atónito por aquel acontecimiento, por aquello suceso. Dice la Escritura que Pedro y Juan fueron asidos por ellos, fueron sostenidos por ellos. Y Pedro, al ver todo esto, comienza este segundo sermón escrito en el libro de Hechos, mencionando y presentando al único a quien nosotros hoy día podemos presentar, al único también al que nosotros hoy día predicamos, que es Jesucristo nuestro Señor. Y Él dice que fue enviado y fue anunciado desde antes. Versículo 13 del capítulo 3 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. Jesucristo, el único que ha sido enviado para salvar al mundo. Podríamos pensar nosotros hoy día que hay muchos hombres, muchas mujeres que han hecho el bien,
pero solamente hay uno que ha venido enviado por Dios para salvar a este mundo, y es Jesucristo el Señor. No hay otro. Es a este Jesús, a este Mesías, es de quien Pedro en este segundo sermón se pone en pie delante de estos hombres y les empieza a anunciar a quién o por medio de quién se había hecho este gran milagro que ellos habían sido testigos. Pedro y Juan eran testigos de Jesús. Ellos fueron testigos de su vida, fueron testigos de su muerte y fueron testigos de su resurrección. Algo que a todas luces parece extraordinario, a todas luces parece algo fuera de serie, fuera de la normalidad. Pero hablando de Jesucristo el Señor, esto es natural, esto es esencial. Jesucristo no tan solo fue un hombre santo, sino que fue el Hijo de Dios que vino hasta este mundo para salvar a los pecadores. ¿Recuerda usted entonces que en un momento se escuchó la voz del Señor diciendo: este es mi Hijo amado? Hablando de Jesucristo el Señor. Hoy día, mi hermano amado, nosotros miramos hacia atrás, miramos a este relato del apóstol Pedro o esta predicación del apóstol Pedro mirando al pasado, mirando hacia atrás. Pero el mismo Jesucristo que predica Pedro, lo predica no en la vida que tuvo, ni en la muerte que tuvo, sino que Pedro lo predica también en la resurrección que tuvo. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, todo el resto de lo que haya acontecido fue en vano. Mas Jesús resucitó, y es por eso que Pedro, en este sermón tan maravilloso, donde se convirtieron miles de personas, en este sermón tan maravilloso, les expresa que aquel milagro no fue hecho por las manos ni el poder de Pedro, que Pedro no tenía oro ni plata, pero tenía el poder de nuestro Señor Jesucristo, quien está vivo. Vemos entonces que este suceso acontece en este contexto, en el contexto de dos hombres que iban a orar al Señor. En este contexto es donde el apóstol Pedro comienza a hacer su segundo sermón. Bien, lo que hemos leído nosotros en el versículo 17 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Mis hermanos, el apóstol Pedro comienza este versículo quizás para nosotros y ante nuestros oídos siendo condescendiente con el pueblo. Pareciera ser condescendiente con el pueblo. Pues les da quizás la explicación del por qué se causó tal pecado. ¿Cuál pecado? El pecado que dice en el versículo 14: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os entregara un homicida. Versículo 15: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros, dice el apóstol Pedro, somos testigos. Y es ahí donde nosotros vemos lo que acababa de mencionar. El apóstol Pedro no habla de un Jesucristo que vivió como un hombre santo y justo, solamente, que murió siendo inocente, solamente, sino que hablaba de un Jesucristo que se levantó de la tumba y que Él es testigo de ello. Pero el apóstol Pedro está mencionando una culpabilidad en la ignorancia de estos hombres, una culpabilidad de ignorancia. Ellos habían pecado ante Dios. Pues el versículo 14 lo dice así: y vosotros negasteis al santo. No hay más, al santo, Jesús, y al justo, no tan solo porque hacía justicia o porque era justo y no pecaba, sino porque sus acciones eran justas. No tan solo evitaba hacer las cosas injustas, sino que hacía cosas justas. Y porque Él es el que justifica, el justo y el que justifica a quien cree en Él, a quien es de la fe de Jesús. Entonces vemos en la predicación del apóstol un dedo acusador apuntando a estos hombres que ciertamente estaban atónitos porque ellos habían visto un milagro, pero apuntando a estos hombres y diciéndoles: vosotros entregasteis, vosotros
negasteis al santo y preferisteis a un homicida, matasteis al autor de la vida. Esto pareciera incluso que fuera como una, o podríamos quizás buscar una ilustración para ello. Matasteis al autor de la vida. Es como si en el desierto donde hay una sola fuente de agua, un hombre, por su ignorancia, por su incapacidad de conocer o de entender, fuera a la única fuente de agua existente y la secara. Sería una total necedad poder hacer eso. En medio de una situación de sequedad, ir y secar la única fuente de agua que está para su deleite y para su subsistencia. Dice aquí, matasteis al autor de la vida. Sin embargo, el autor de la vida resucitó, Jesús, nuestro Señor. Por ello dice entonces, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Este pecado por la ignorancia causada en ellos, este pecado, hermanos amados, los llevó a ellos a cometer tal crueldad de condenar a muerte o pedir la muerte del justo, del santo, Jesús. En nuestro país, el año 2001 fue abrogada la sentencia de muerte o la condena por muerte, a excepción de casos en tiempos de guerra. En nuestro país hoy día nosotros vemos que no se puede condenar a muerte, pero hasta el 2001 esto permanecía y existía. Es muy diferente condenar a un culpable que a un inocente. Es muy distinto, pues claramente el condenar a un inocente a muerte se transforma en un crimen, es un crimen. Pero cuando alguien es culpable y la sentencia se aplica, es justicia. Entonces nosotros lo que vemos que estos hombres hicieron fue condenar, fue sentenciar a muerte al único hombre que estuvo en esta tierra que podía dar vida al hombre. Y eso es un crimen, eso es pecado, eso es un crimen. Un pastor en un Te Deum evangélico en nuestro país dijo hace unos años atrás, si no me equivoco, el 2017, dijo: cuando aquel médico esté en el futuro y se apruebe las leyes a favor del aborto, y cuando un médico esté a punto con su mano temblorosa de destruir aquel cráneo del bebé, del niño pequeño, dijo, toda esa mano estará sujetada por aquellos que aprobaron y que autorizaron y que firmaron aquella ley. Y eso es una realidad, pues la culpabilidad no estaba tan solo en el médico que introducía su mano para dañar a aquel bebé inocente. Una de las 6 cosas que aborrece Jehová: las manos derramadoras de sangre inocente. Por lo tanto, en esto nosotros, mis hermanos, comprendemos, entendemos y vemos que el reflejo de nuestro Señor es el hombre justo, el santo, el perfecto, que fue sentenciado a muerte, y la mano del homicida estaba siendo sujeta o apoyada o afirmada por todos aquellos que le entregaron, por todos aquellos que lo dejaron de lado, lo abandonaron, por todos aquellos que lo negaron. Jesucristo nuestro Señor fue entregado a hombres pecadores por su pueblo, por sus hermanos, por aquellos que debían apoyar y restaurar y consolar el dolor de su pueblo. Causaron aún más dolor, mayor dolor y mayor pecado. Pero el apóstol es condescendiente según nuestro entendimiento y dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Bueno, en el estudio teológico del pecado nosotros encontramos múltiples palabras griegas que nos enseñan o que están relacionadas con el pecado. Algunas de ellas nos hablan de errar, otras nos hablan de perder el camino, otras nos alejan del sentido de estar rodeados o en el núcleo, que podría ser la palabra descarriarse.
Y una de estas palabras es la ignorancia. El ignorar también es una de las palabras en el griego que nos hablan del pecado. Y nosotros encontramos la palabra agnoia, que significa ignorancia o falta de conocimiento. Y el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 18, nos dice, y teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, nublado, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Y ocupa esta palabra, agnoia, que en el estudio teológico deriva o es una especie de sinónimo de la palabra pecado. Una ignorancia que deja entenebrecido el entendimiento del hombre, pero que, sin embargo, en esa oscuridad lo aleja de la vida de Dios. En esa oscuridad se transforma en un pecado, una maldad. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateos, sale escrito en el libro de Mateos capítulo 22, dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis, errar, pecar. Amartía, pecar, errar en el blanco. Erráis ignorando las Escrituras, o sea, pecas porque ignoras las Escrituras. La Escritura dice que el pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y no hablamos de un intelecto, y no hablamos de crecer en un intelecto, en saber palabras diferentes, o en ser elocuentes en nuestro hablar. No hablamos simplemente de la hermenéutica que podemos tener en el conocimiento de la Escritura. Hablamos, hermanos amados, del conocer a Dios, del conocerle y del saber de Él. Dice que estos hombres, por ignorancia, pecaron contra Dios y entregaron al Santo. Porque su entendimiento, como lo dice en Efesios el apóstol, su entendimiento estaba entenebrecido, estaba oscurecido y no conocían, estaban ajenos a la vida de Dios, alejados, ajenos. Ellos ni siquiera sabían cuál era la vida de Dios o la vida que venía dada por Dios, sino que estaban alejados de ello y no eran capaces de comprender que a quien tenían por delante era el Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Estos hombres por ignorancia habían cometido tal error, como también vuestros gobernantes, dice. Hermanos amados, la ignorancia, el pecado de ignorancia, o el ignorar, voluntaria o involuntariamente, o intentando ser involuntariamente, es un pecado que puede transformar y hacer pecar a tal gravedad a un hombre, a una mujer, así como a una familia, así como a una iglesia, así como a un país y así como a esta humanidad. Alejarnos de conocer la verdad, de estar ajenos a la vida de Dios, estar ajenos al camino del Señor. Este pecado nos lleva a nosotros a la destrucción, nos lleva a alejarnos y a mantenernos lejos de nuestro Dios. Y aquí el apóstol dice, ustedes pecaron por esto, o más, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero ¿por qué digo que esto sí, sin embargo, puede dañar y destruir la vida? Si usted puede leer en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 19, nos daremos cuenta que el apóstol está haciendo una reflexión con respecto a la culpabilidad del hombre. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ninguno de nosotros, por mucho que intente decir que es inocente por su ignorancia, va a ser hallado inocente ante el juicio de Dios. Pues dice, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa.
No hay ninguna excusa. Pues no porque usted o yo ignoremos cuál es el poder o el conocimiento de Dios, no porque usted o yo ignoremos por nuestra propia voluntad el camino del Señor o cuál es la verdad de nuestro Dios, vamos a ser hallados inocentes ante Dios. De ninguna manera. Pues Dios se ha encargado que a raíz de su amor y a raíz de su misericordia, se ha encargado de revelarse a sí mismo al hombre. En todo, en su sagrada palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en su sagrada escritura, el Señor se ha encargado de revelarse a sí mismo. Por medio de las cosas hechas, Dios se ha revelado a sí mismo. Ha revelado que Él es Dios y cuál es su poder y cuál es su gloria. Ha revelado a su Hijo. Y estos hombres que entregaron a Jesús eran testigos de ello. Leyeron los profetas, leyeron los salmos, los escritos. Ellos fueron capaces de introducirse en ello. Sin embargo, dice la Escritura que en el mismo libro de Romanos decidieron adorar la criatura o las criaturas antes que el Creador. Dios se ha encargado de que el mundo sepa quién es Dios. Dios se ha preocupado de que todos los hombres puedan conocer quién es Él. Y si hoy día alguno de nosotros siente que el apóstol Pablo está siendo condescendiente con esta gente, al decirle, mas sé que por ignorancia lo habéis hecho, quiero decirle algo. El apóstol Pablo está indicando cuál es el pecado que ellos han cometido. Y es que ellos decidieron ignorar la voz de Dios. El pecado de ignorancia. Decidieron ignorar el mensaje de Dios. Decidieron ignorar la revelación que Dios había dado. En el cielo, en las estrellas, en el viento, en el mar, en tu vida y en la mía, hermano amado, está revelada la obra y la mano poderosa de nuestro Dios. Por lo tanto, no podemos dejar fuera todos aquellos argumentos que Dios nos ha dado para entender que Él es un Dios poderoso. El apóstol sigue mencionando esta palabra, la ignorancia. En Romanos 10 dice, porque ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. Hay muchas definiciones del pecado. Generalmente nos vamos por entender lo más básico. La traducción de una de las palabras hebreas, errar en el blanco. Pero mis hermanos, si pudiéramos buscar una definición, podría ser algo, o podría yo compartirle este pensamiento. Significa desestimar a Dios y amarme a mí. Entonces amar mi deseo y desestimar el de Dios. Hacer mi voluntad y desestimar la voluntad de Dios. Eso es pecado. Y de ahí nace todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. En el momento en que el hombre decide desestimar a Dios y dejarlo de lado, está cometiendo el mayor error de su vida. Ignorar cuál es su amor, cuál es su gracia para nosotros. Hoy día nosotros nos vemos enfrentados a estos versículos de la palabra del Señor, pero que no están escritos hoy, sino que están escritos hace muchos años atrás. Sin embargo, pareciera que el apóstol salió de la Escritura y nos dijera hoy día estos versículos en este tiempo, y pareciera que entrara en el tiempo 2021, en este año, tan al detalle para nosotros, nuestros países. Mas, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Cuántos de nosotros hemos y estamos en esta situación? ¿Cuántos creyentes estamos viviendo en esta situación? ¿Cuántos países están viviendo en esta situación? Decidiendo ignorar cuál es la voluntad de Dios, decidiendo no conocer o tener falta de entendimiento en cuál es su palabra,
caemos en pecados terribles, haciendo leyes o poniendo estatutos o incluso tomando nosotros como hombres decisiones que están lejos de la voluntad de nuestro Dios. Eso es pecado. Pero el apóstol no es condescendiente con estos hombres. El apóstol apunta con su dedo, pues la mejor forma de que el hombre pueda conocerse y saber es que la palabra de Dios lo descubra. Esa es la mejor manera. Voy a relatar esto a pesar de que hay otros hombres que lo han hecho, pero yo también lo viví. Un hombre decía en una ocasión que su madre tenía cáncer. Y el doctor, como era un buen doctor y era un hombre justo, sentó a su madre y tomó toda la evidencia de su enfermedad. Y sentó a la madre con su hijo, con este pastor. Sentó a la madre con su hijo frente a él y le dijo, estimada, quiero decirle que usted tiene cáncer. Lamentablemente tiene cáncer y va a morir pronto. Eso pareciera ser algo terrible y de la boca de un hombre. Terrible, porque este hombre le dijo algo que ella no quería escuchar. Tú tienes cáncer, vas a morir. Pero en esas palabras se demostraba que ese hombre era un hombre justo. Ese doctor era justo. Porque él fue y dijo la verdad. ¿Por qué? Porque la única forma de que esa mujer aprovechara esos últimos días o tiempo de vida que le quedaba de la forma correcta era que ella en ese momento supiera que pronto iba a morir. Que es lo mismo que el apóstol Pedro está haciendo, diciéndoles, ustedes se entregaron al Señor y van a la muerte. Es lo mismo que hoy la palabra del Señor hace con nosotros, diciéndonos la condición en la que estamos. Usted y yo, hermano amado, en la condición en la que estamos. Por ignorar, por no querer conocer, por alejarnos del conocimiento de Dios, alejados del conocimiento de Dios, ajenos a la vida de Dios, ajenos a ella, por nuestra ignorancia, el entendimiento ha sido entenebrecido. Y el apóstol no es condescendiente, más bien el apóstol va donde estas personas que podrían ser ilustradas en esta mujer que tenía cáncer y les dice, ustedes están enfermos, ustedes tienen pecado, ustedes han pecado contra Dios y van rumbo a la muerte. Eso es el pecado. Es el camino que nos lleva a la muerte eterna, lejos de Dios. Pero el apóstol entonces termina este versículo y comienza ahora a relatar algo del plan de Dios. Y dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que el Cristo había de padecer. Entonces les dice el apóstol, bueno, pero ¿saben? Dios de esta manera cumplió aquello que prometió y aquello que ustedes ignoraban, que su Hijo Jesús iba a padecer. Pero hay un llamado del Señor, pues el pecado, hermano amado, hoy tiene una cura, no como el cáncer de esa mujer, que no había cura. El pecado hoy tiene una cura y la cura es el resucitado Jesús, por quien nosotros hoy día hemos creído y somos salvos por su gracia. Y este Jesucristo que ha resucitado puede traer salvación. Mis hermanos, dice el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El llamado del Señor no está tan solo haciéndolo en cuanto a la acusación de culpabilidad que tenemos por este pecado que es nuestra ignorancia, por haber ignorado la voluntad y la palabra de Dios, por no oírla y por no escudriñarla, por no conocerle. No tan solo Él está acusando al hombre de pecado, no tan solo Él está apuntando con el dedo diciendo, eres culpable, vas a la muerte, sino que también está diciendo, ahora arrepentíos y convertíos.
El arrepentimiento en el Nuevo Testamento se refleja en la amargura y la tristeza del corazón. El arrepentimiento. Pero en la palabra, claro, original, significa un cambio de mente, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Arrepentíos. O sea, si entiendo o si pienso esto, arrepiéntate, vuélvete. Convertíos, es como cambiar el rumbo. Si voy al norte, ahora al sur. Si voy al sur, ahora al norte. Es como cambiar el camino. Entonces, el llamado del apóstol es uno solo y es este: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Este llamado del apóstol está basado en el amor que Dios tiene por nosotros. Yo hoy podría invitarte a ti, hermano, a que oráramos al Señor y que usted repitiera conmigo una oración. Pero esto solamente lo está trabajando el Espíritu Santo en tu vida y en la mía. No es por lo que yo pueda decir que tú hagas, ni es por lo que tú quieras hacer. Es por lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy día en ti. La única forma, y vuelvo a esa ilustración, la única forma de que esa mujer entendiera cuál era su condición de una enferma de cáncer era que ella se dio cuenta y supo por la evidencia que ese doctor le entregó que estaba enferma de cáncer. Entonces, yo podría hablar mucho más, pero sin embargo, es el Espíritu Santo hoy día en tu vida quien debe convencerte a ti y a mí que hemos pecado porque hemos ignorado a Dios. Es el Espíritu Santo en nuestros corazones quien nos convence con todas las evidencias posibles que somos pecadores. Entonces, usted y yo estamos en esta situación, pero el apóstol es maravillosamente y de una forma muy gloriosa, directo y conciso: arrepentíos y convertíos. Vuélvanse del mal camino. Dejen la ignorancia, dejen el pecar y vuélvanse al Señor. Esa es la invitación del apóstol. Arrepentíos y convertíos y vendrá una bendición. Y aquí yo veo dos bendiciones en este solo versículo, grandes bendiciones, que son producto de este arrepentimiento, que es impulsado y dirigido por el Espíritu Santo. Primero, para que sean borrados vuestros pecados. Borrados vuestros pecados. No son tapados nuestros pecados, ni ocultados en una hoja nueva. Dice la Escritura aquí, para que sean borrados vuestros pecados. Para que nuestros pecados, nuestro Dios por su misericordia, los eche al olvido. Borrados vuestros pecados. Esa es la primera bendición. Y eso es algo, y esta segunda bendición es algo que esperamos también. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos amados, eso es lo que anhelamos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. El mundo está mal. Estamos pasando tiempos muy peligrosos. Las cosas en el mundo, las decisiones de los países, las decisiones de los gobernantes de este mundo están siendo cegadas porque el entendimiento está entenebrecido. Muchos de nuestros gobernantes están con el entendimiento entenebrecido. Muchos de los hombres de Dios que dicen ser hombres de Dios simplemente trabajan para sí, porque su entendimiento está entenebrecido. Muchos de nosotros como padres de familia tenemos nuestro entendimiento entenebrecido. Por lo tanto, nuestras palabras no tienen peso, no tienen fuerza. Muchos de nosotros, como hombres y mujeres creyentes en el Señor, estamos viviendo en esta situación. Nuestro entendimiento está entenebrecido por la ignorancia que hay en nosotros. Entonces, al hablar la palabra del Señor es como si rebotara con una pared. Entonces sentimos que al orar nuestras oraciones es como si simplemente nos enredáramos en lo que hablamos. Es como pensar, hermano amado, que estamos bien por una apariencia. Pero sin embargo la palabra del Señor nos invita a este arrepentimiento
y a esta conversión. Y usted dirá, pero yo soy creyente, el Señor me salvó hace tanto tiempo. El apóstol Pablo dice, de la manera en que habéis recibido al Señor, andad en Él. Yo recibí al Señor un día, hace muchos años, en arrepentimiento y fe. Me arrepentí, me entristecí por la condición en la que estaba y creí en el Señor y Él me salvó. Por lo tanto, hoy día, de la manera en que hemos recibido al Señor, así en arrepentimiento, en conversión, en fe, entristecidos porque no somos lo que deberíamos ser, entristecidos porque hemos ignorado y hemos decidido ignorar el conocimiento del Señor, debemos vivir en arrepentimiento y fe, en la búsqueda siempre constante de que el Señor perfeccione nuestro caminar, enderece nuestro rumbo. Así es como debemos entonces vivir. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, primera bendición, y para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de shalom, tiempos de paz, no de esa paz que da el mundo, no de esa paz que dan las riquezas, no de esas bendiciones que, entre comillas, parecieran tan importantes, bendiciones materiales, no, sino llenos de esa paz, de ese shalom que viene de Dios, de esas bendiciones, de ese refrigerio que es parte del conocimiento que Dios nos da. En tiempos de angustia, la paz del Señor. En tiempos de aflicción, la paz del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermano, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestra fortaleza. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Llegarán tiempos de refrigerio? ¿Estás viviendo en estos tiempos? ¿Podría decir que hoy, 2021, estás viviendo en tiempos de refrigerio? En medio de esta pandemia, en medio de todo lo que vemos en nuestro entorno. ¿Estás viviendo tú en tu hogar? ¿Estás viviendo tú, hermano amado? ¿Estoy viviendo yo, hermano, tiempos de refrigerio? Sea así, entonces, para nosotros hoy, esta palabra. Si no es así, arrepentíos y convertíos. Porque, hermano, Dios está esperando para enviar a nosotros tiempos de refrigerio. Llegarán estos tiempos cuando creemos en el Señor, cuando nosotros volvamos de nuestro camino. Como decía recién, cambiar nuestra mente, cambiar nuestro rumbo. Hermano amado, deje entonces ahora que sea el Espíritu Santo en tu vida quien trabaje. Él va a operar. Pues dice la Escritura, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, Él será fiel en concretarla. Él la concretará, Él terminará la obra. Debemos tener este cuidado y este resguardo. Yo decía hace un momento que en el libro de Proverbios dice, 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abominan su alma. Una de estas son las sangres derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de sangre inocente. Estos hombres, por el apóstol Pablo, fueron acusados de derramar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sangre inocente, pero no solo de un hombre inocente, como Judas lo entendió, un hombre inocente, no, sino del Hijo de Dios que vino a dar vida a este mundo, sino del justo y el único santo que puede dar vida a aquel que en Él cree. Entonces, el apóstol dice, ya como una bendición, que no la leímos en el texto, pero en el versículo 20 dice, y Él envía a Jesús, que os fue antes anunciado. Hermano, Dios está con nosotros. Jesús está aquí con nosotros. Y debemos hoy día entonces, ya que Él está, arrepentirnos delante de Él, convertirnos a Él, venir a Él con un corazón contrito, al cual, dice el salmista, Él no envía vacío.
humillado delante del Señor. Y Él, nuestro Dios, borrará nuestros pecados. Y vendrán tiempos de refrigerio para tu hogar, para tu vida, para tu familia. Ya no más que el pueblo del Señor viva en tiempos de aflicción. Ya no más que el pueblo del Señor sienta que su vida es contradictoriamente difícil a lo que la palabra del Señor dice. Ya no más que el gozo del Señor se aleje de nosotros. Ya no más que en mi hogar o en tu hogar no esté shalom, la paz de Dios, sino que en nosotros debe estar, porque ciertamente Él es quien trae esto a nosotros. Somos llamados entonces de la ignorancia al conocimiento. Y como lo decía en el inicio, no un conocimiento intelectual solamente, no un conocimiento de palabras, no solamente un conocimiento de palabras, que no está mal. No el conocimiento de libros o de escritos, no, que no está mal, sino el conocimiento de Dios. Porque es de Él y por Él y para Él. Son todas las cosas. De Él, por Él y para Él. Por lo tanto, hermano amado, hoy día, ¿qué más podríamos nosotros hacer para acercarnos a esto? ¿Qué más? ¿Qué debo hacer para acercarme a esto? Hermano amado, nada, Jesús ya se acercó a ti. Por en medio de esta palabra, Jesús ya se acercó a ti. El Espíritu Santo ya se acercó a tu vida y te llama a salvación. ¿Qué debemos hacer? Dejar que Él lo haga, dejar que Él trabaje, dejar que el arrepentimiento que el Señor por su Espíritu Santo ha causado en nuestros corazones, hermano amado, actúe en nuestras vidas. Por lo tanto, estamos invitados por la palabra del Señor a dejar esta ignorancia o a dejar el pecado de la ignorancia. Porque, hermano amado, sepa usted que ninguno de nosotros podrá llegar ante el trono del Señor y decir: Señor, es que yo no lo sabía. El apóstol Pablo es conciso en decir: no tienen excusa. Ninguna. Pues el Señor se ha preocupado siempre de revelarse hacia nosotros. Así que, mis hermanos, un privilegio maravilloso el Señor nos permite hoy día compartir esto que es la palabra del Señor. Para usted y para mí, que tanto bien nos hace. Así que espero que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas. Vamos a orar ante su presencia. Padre, amantísimo y eterno y poderoso Dios, reconocemos que usted es el único todopoderoso, santo, santo, santo y digno de gloria y digno de alabanza, Señor. Nos presentamos ante usted, Señor, entendiendo, amado Dios, que somos seres terrenales y pecadores, Señor. Y nos presentamos ante usted conociendo hoy cuál es nuestra condición. Padre Santo, pero venimos con un corazón arrepentido delante de usted. Limpie nuestras vidas, Señor, y siga hablando en nuestros corazones. Padre amado, si su Espíritu Santo ya ha comenzado en nosotros el trabajo, Señor amado, continúe y no cese. Porque necesitamos que venga a nuestras vidas, Señor, el tiempo de refrigerio. Padre Santo, bendiga nuestras vidas aún más de lo que ya nos ha bendecido por esta su palabra. Y que salgamos, Señor, o nos levantemos de esta oración contentos, alegres, con gozo, Señor, porque podemos ver que aún en este tiempo y aún cuando nosotros hemos decidido ignorar, usted nos ama. Aún cuando nosotros hemos decidido no oír tu voz, usted sigue hablándonos, usted sigue amándonos, Señor. ¿Qué más, Padre amado, podemos hacer? Nosotros nada, usted ha hecho todo por nosotros, Señor. Por lo tanto, amado Dios, le agradecemos por Jesús, su Hijo, quien fue entregado por nosotros por amor. Le agradecemos por su Espíritu Santo, quien está trabajando en nuestros corazones día tras día por intermedio de su palabra. Le agradecemos porque hoy nos ha permitido estar en este servicio
tan hermoso y tan especial para nuestras vidas, pues hemos estado ante su palabra. Gracias, Señor, por esta bendición, por Jesús su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Demos gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es siempre, hermano amado, un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Quiero decir algo que leí hace unos días de un pastor, de un hombre del Señor. Dijo, 10.000 opiniones diferentes, 10.000 opiniones diferentes de hombres carnales no tienen el suficiente poder de una tilde o una letra de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, espero hoy día haber hablado solo la Sagrada Escritura, y líbrenos el Señor de hablar nuestras palabras, pues no tienen ningún peso. Esta Sagrada Escritura que hemos compartido hoy es la que tiene la mayor importancia en nuestras vidas. Por lo tanto, yo siento un privilegio tremendo que el Señor me permita, siendo un hombre pequeño, poder compartir esto tan grande que es su palabra. Bien, estamos, hermanos, ya concluyendo con este servicio, pero queremos dejarle invitado para el siguiente programa, el siguiente servicio que también se transmitirá por estos medios que el Señor nos ha permitido compartir por este canal, Jesucristo Nuestra Gracia, en el que podemos aprender, disfrutar, alimentarnos por su palabra. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga y será hasta la próxima oportunidad que el Señor nos permita. Dios les bendiga. Shalom.